Vamos a comenzar y mientras se van a seguir uniendo, pero no quiero demorar ni a nuestro invitado Patricio ni a todos ustedes. Les agradezco mucho por estar acá. Esta es la Semana UNIPE, un ciclo que se organiza desde la Universidad Pedagógica Nacional hace unos cuantos años, antes del comienzo del ciclo lectivo, en los 2 semestres. Esta es la edición verano, antes del comienzo de las clases. La edición invierno es, ni bien terminan las vacaciones de invierno, e inicia el segundo cuatrimestre. La idea es poder compartir con estudiantes, investigadores y docentes ideas con las que nosotros venimos trabajando o que aparecen a lo largo de la cursada, o problemas y temas que hacen a la cuestión universitaria. Este es el bloque de educación digital y tecnologías. Nuestro invitado en este caso es Patricio Lorente. Patricio Lorente es doctor en Ciencias de la Educación y expresidente de Wikimedia Foundation. Es secretario general de la Universidad Nacional de La Plata, hasta dentro de unos meses al menos. La verdad que es él acaba de defender su tesis doctoral en la Universidad Nacional de La Plata, pero viene trabajando hace muchísimos años en cuestiones vinculadas, diría yo, a la producción digital en general, desde un lugar muy específico como es Wikimedia y Wikipedia. Recomiendo mucho leer la tesis. Después, Patricio, si podemos compartir el link donde la pueden encontrar. Es sumamente interesante, se trata de una tesis casi escrita en primera persona, con enorme honestidad intelectual, de ser analista y parte de un fenómeno que yo creo que después de, digamos, casi 30 años de uso de Internet, sigue siendo un milagro. Muchos académicos que investigan el mundo tecnológico de Internet, diría, más que los que investigan el mundo social o cultural de Internet, le dedican su libro a Wikipedia y la llaman nuestro milagro persistente. Ahora después le podemos preguntar por estas definiciones. Así que la idea para hoy es conversar en torno a esta tesis doctoral. Tiene no me acuerdo de qué año era tu libro, tiene un libro editado por Fondo de Cultura sobre Wikipedia, también sumamente interesante, que explica su funcionamiento. Y la idea para hoy es conversar sobre temas asociados a Wikipedia, al acceso al conocimiento, al uso del conocimiento del que disponen estas plataformas, no solo Wikipedia. Y bueno, subrayo la parte de conversación. Me parece genial que puedan ir levantando la mano y haciendo preguntas. Me voy a tomar la atribución y hacer la primera, que es, vamos a empezar por el final, que es, Patricio, ¿en qué se parece y en qué no se parece Wikipedia a la inteligencia artificial? Hola Patricia, hola a todos, a todas. Gracias por la invitación, siempre es un placer hablar de las cosas que a uno lo entusiasman. Bueno, ¿en qué se parecen y en qué no se parecen? Yo diría que se parecen en muy poco. En particular, si yo tuviera que decir en qué se parecen, para empezar por la parte más breve, Wikipedia es sobre todo un dispositivo que permite desarrollar contenidos a gran escala. Y la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, permite lo mismo. Yo creo que es lo único. En todo lo demás se diferencian. Se diferencian básicamente además porque Wikipedia es producción fundamentalmente humana. Hay algunas herramientas, y de hecho están creciendo en su uso, de inteligencia artificial que se usan en Wikipedia, no tanto lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, pero sí
algunas herramientas de autoaprendizaje para detectar rápidamente vandalismo y ese tipo de cuestiones. Pero la curaduría de todos los contenidos de Wikipedia sigue siendo fundamentalmente humana, producción y curaduría humana. De hecho, en estos últimos tiempos, ha habido, en estos últimos tiempos, me refiero a estos últimos 3 o 4 meses, una discusión a partir de algunos planteos muy agresivos de Elon Musk sobre Wikipedia, incluso planteando la posibilidad de generar una Wikipedia que tenga el sesgo político-ideológico que él prefiere. Y lo cierto es que se podría generar una enciclopedia con muchísimo contenido a partir de herramientas de inteligencia artificial generativa, rápidamente, cosa que no se podía hace 24 años cuando nació Wikipedia, pero no tendría ninguna de las características en términos de producción, evaluación de pares, control, políticas que permiten equilibrar e intervenir en los sesgos de sus contenidos, etcétera, que sí tiene Wikipedia. Wikipedia, bueno, vos lo decías en algún momento en tu introducción, es como la última promesa que queda en pie de lo que se conoció como la Web 2.0. La Web 2.0, para los que no estén familiarizados con el término, es la web tal como se empezó a conocer a fines de los 90, año 98, 99, cuando una innovación técnica permitió la interacción con la web. Hasta ese entonces, modificar o crear una página web exigía escribirla en código HTML y transferirla al servidor web mediante un protocolo de transferencia de archivos. No era una actividad particularmente complicada, pero exigía cierto conocimiento técnico. Pero esto que tenemos naturalizado, como por ejemplo entrar a Facebook y en el cuadro de texto donde dice que estamos pensando escribir algo, apretar Enter y que aparezca en la pantalla, bueno, eso es la web 2.0. Antes no existía. Esa posibilidad de modificar o crear páginas web desde el navegador. Y esa innovación técnica hizo, entre otras cosas, que explotara de contenido la web. La web hasta los momentos previos de este cambio, de esta innovación técnica, era un lugar bastante desolado. Era un lugar que se movía poco, que era difícil encontrar cosas, y casi toda nuestra actividad por Internet transcurría vía correo electrónico. Digamos, el centro de la actividad en Internet, no en la web, perdón, en Internet, era el correo electrónico en los 90, no era la web. Junto con la irrupción de la web 2.0 apareció Google. Entonces hubo al mismo tiempo una explosión de contenido enorme, porque aparecieron los blogs, aparecieron los wikis, aparecieron las redes sociales, de a poco empezaron a aparecer. Digamos, empezaron a aparecer páginas creadas por los propios usuarios e intervenidas por los propios usuarios. Y además apareció una herramienta que nos permitía encontrar cosas. Los buscadores previos a Google, yo creo que es probable que sea el más viejo de la sala, así que probablemente no lo recuerden, pero era una catástrofe. Digamos, no ordenaban sus resultados por criterios de relevancia, sino más bien por publicidad. Ustedes fíjense, y hago una pequeña digresión acá, que hoy Google es mucho más parecido a lo que estoy describiendo como los buscadores previos a la época de Google, porque los primeros resultados que nos aparecen son todas publicidades. Y además la hiperpersonalización que realiza Google para tratar de mostrarnos los resultados que creen que nos interesan, no los que son más relevantes necesariamente, hacen que sea hoy la experiencia de navegar y buscar algo por la web
hoy es bastante más parecida a lo que era previo a la existencia de Google. Vuelvo al tema. Bueno, en aquella época, con la explosión de contenido, con la facilidad de encontrar cosas en la web, parecía que estábamos ante las puertas de una época dorada de democratización del conocimiento y de la producción de conocimiento, del disfrute de conocimiento, de la circulación de la información, donde todas las personas podíamos ser productoras de contenido y consumidores de contenido, etc. Y esta idea de que gracias a Internet de pronto el conocimiento iba a distribuirse y a producirse de manera más democrática, duró menos de 15 años. Porque en la actualidad la mayor parte de la actividad de la web está concentrada en unas pocas plataformas, como por ejemplo Facebook, por ejemplo Twitter, digamos, las redes sociales básicamente, Google mismo se ha plataformizado en ese mismo sentido. Hay una metáfora que a mí me encanta, que la escribió hace algunos años un investigador del MIT, que dice, el único parque público que queda en Internet es Wikipedia. Todos los demás espacios están abiertos, uno puede acceder y participar, pero están sujetos a las reglas del comercio. Son espacios privados, accesibles pero privados, comerciales. Y el único lugar donde aquella idea de hace 25 años de que la web iba a servir para democratizar el conocimiento y que ofrece algunas posibilidades de contribuir también de manera abierta a la producción de conocimiento, sigue siendo Wikipedia. Me parece que me estoy yendo de tema, como me suele suceder cuando hablo de estas cosas que me entusiasman, pero lo que quiero decir, para volver a la pregunta, es Wikipedia está... el contenido de Wikipedia se produce básicamente por la interacción humana, por gente que tiene distintos puntos de vista, pero tiene para si quiere crear contenido, tiene necesariamente interactuar con otros que no piensan lo mismo, y eso también en el mundo de las plataformas es una novedad. Era lo habitual hace 20 años, hoy es una novedad. Hay un fenómeno producido por estas plataformas de las que hablaba recién, de presionarnos a que nos encerremos en lo que se llama burbujas algorítmicas. Lo dice de manera maravillosa Marta Peirano en uno de sus libros. Marta Peirano es una periodista española que a mí me encanta, que dice, desde hace años las plataformas nos sacaron de los lugares donde estábamos para meternos en un sitio donde interactuamos con gente, solo interactuamos con gente que escucha la misma música, que compra la misma ropa, que vota a los mismos candidatos. Bueno, en Wikipedia esto tampoco sucede, porque de hecho hay temas muy controvertidos donde para poder participar en la creación de contenido es necesario interactuar con gente que precisamente piensa distinto. Bueno, y esto también es una novedad, porque es una novedad y es una diferencia respecto a la inteligencia artificial, y es que hay, por supuesto que hay sesgos, pero también hay mecanismos para que esos tengan una especie de control intersubjetivo. Es decir, distintas personas que piensan distinto tienen que ponerse de acuerdo en cómo presentar un mismo tema. Después, yo creo, Patricia, como para cerrar esta primera intervención, espero no haberme ido demasiado por las ramas, y es que sí hay una similitud mucho más importante respecto de cómo reciben el contenido de Wikipedia o de un chatbot de inteligencia artificial generativa los lectores, es decir, los usuarios. Porque muchas veces, digamos, nos ha pasado a todos los que somos docentes, que hace 15 años, 10 años, 5 años, cuando decíamos a nuestros estudiantes, bueno, pero ¿de dónde sacaron esto? Lo saqué de Wikipedia, o lo saqué de Internet, decían más genérico. Y ahora te pueden decir, lo saqué del chat GPT.
Y hay un tema ahí que me parece que es uno de los desafíos más complejos que tiene nuestra época, que es cómo hacemos para que eso, que no importa cómo se produce, pero es lo que nos ofrece nuestro entorno tecnológico, no sea tomado de manera crítica como lo cierto, lo objetivo. Digamos, ustedes no sé si han visto que hay como una especie de fenómeno que hay gente que le hace preguntas al chat GPT, lo publica y dice, esto es así porque lo dice la inteligencia artificial. Hay una pretensión de objetividad que lo produce esta idea de que la tecnología es neutral. Y no, la tecnología nunca. Sea que detrás de la producción de ese contenido haya una curaduría humana o no. Y es más, diría, mucho menos si no hay una curaduría humana. ¿Y cómo hacer para estimular el espíritu crítico, la duda, la necesidad de contrastar con otras fuentes, la necesidad de, bueno, nada, de tomar distancia de lo dado, de lo que nos ofrece, sea Wikipedia o sea ChatGPT, cuando hacemos una pregunta mediada por medios tecnológicos, por nuestro celular, por la compu, por lo que fuere, ¿cómo hacemos para estimular eso en nuestros estudiantes, sobre todo en nuestros alumnos? Bien, ahí hago una pregunta y creo que Natalia había levantado la mano, así que Natalia, si estás ahí, abrí el micrófono y pregunta nomás. En tu trabajo de investigación, que se titula Prácticas Pedagógicas con Wikipedia en Educación Superior Universitaria, Análisis de Experiencias en Universidades Públicas Argentinas, bueno, quería que cuentes un poco la cocina. Muchas veces, y vos recién lo dijiste, cuando uno piensa en usos educativos de Wikipedia, es el tema de dónde se busca la información. Como que la tendencia general es decir, sacaron de acá la información. Wikipedia es la fuente. Hubo discusiones súper interesantes en relación a Wikipedia como fuente, no en ámbito universitario, pero sí me pasó como investigadora del nivel secundario, el parteaguas de docentes que dejan usar Wikipedia, docentes que no dejan usar Wikipedia, que sin mucho argumento, los que no dejaban usar Wikipedia en distintos momentos. O sea, era porque no, creo que por ahí tenía más que ver con no buscar información en Internet cuando no era tan popular, no sé. Esa para mí sigue siendo una incógnita. Pero los usos van mucho más allá de las búsquedas de información, y sobre todo en los casos que vos contás, de los que vos das cuenta en la tesis. Quería pedirte que cuentes un poco de eso, y Natalia no entró con la mano levantada, pero no tenía preguntas, así que espero que se le formulen. Les recuerdo que quien quiera preguntar, levante la mano, abrimos micrófono y se suma a la conversación. Sí, hablando de eso, ahí puse el enlace donde se puede descargar la tesis. Yo creo que en realidad el problema central, hubo varios problemas con el uso de Wikipedia en educación, ¿no? Pero el primero no, la culpa no fue tanto de Wikipedia, fue de la cantidad de contenido que había en la web y de esta posibilidad de copiar y pegar sin siquiera necesidad de leer con atención lo que uno estaba copiando y pegando. De hecho, el problema de todos los educadores con estas tecnologías arrancó antes de Wikipedia. Digamos, el Rincón del Vago nació en el año 98, Wikipedia nació en el 2001. Y en realidad, en esta primera interpelación de los docentes que le decíamos a los estudiantes, no saquen las cosas era de Internet, del Rincón del Vago, por esta cosa de que uno pinta un texto, pone copiar, pone pegar en un procesador de texto y ya está. Hay una característica, sí, de Wikipedia que alimentó esta prohibición muy extendida de usar Wikipedia en ámbitos educativos, que es esta idea de que Wikipedia es una enciclopedia en la que puede escribir cualquiera. Esto sí es algo propio de Wikipedia y efectivamente, Wikipedia es una enciclopedia donde cualquiera puede escribir.
A mí me parece que hay dos cosas acá. La primera es, bueno, la desconfianza hacia determinadas fuentes, en este caso hacia Wikipedia, que además durante muchísimos años, cuando uno hacía una búsqueda en Google, aparecía en primer lugar, entonces era muy popular copiar de Wikipedia para resolver un trabajo práctico de la escuela. Y después es esto, cómo, digamos, cómo asumimos el desafío de en este mundo de sobreabundancia de información, estimular la creación de un espíritu crítico. Y esto es dificilísimo, esto fue difícil incluso antes de la aparición de la tecnología digital. Es un desafío de toda la época, de toda la vida de la educación. Bueno, ese es lo más extendido que se puede hacer con Wikipedia, sacar información, resolver un trabajo práctico que nos dieron en la escuela, en la universidad, donde fue. Hay otra dimensión de Wikipedia que es la que yo me enfoqué en mi trabajo de investigación, que fue, Wikipedia permite construir información, permite que cualquier persona participe de la redacción de un artículo de carácter enciclopédico. Y a partir de esa posibilidad, se fue, entre muchos docentes, generando una didáctica en un ámbito, Wikipedia es un ámbito complejo, no es que uno va y escribe, ahora podemos hablar un poco más de eso, y punto, sino que hay que respetar algunas reglas, hay que enfrentarse a una comunidad muy celosa de los wikipedistas, que son los voluntarios que habitualmente participan en Wikipedia, hay que seguir un estilo, hay una norma fundamental para Wikipedia que es que toda la información, sobre todo datos, tienen que estar referenciados en tienen que ser de determinada calidad. Todo este conjunto de reglas lo que permite, por lo menos en el marco de los docentes que formaron parte de mi investigación, desarrollar una didáctica que no solo, y este fue uno de los hallazgos, no solo permite el aprendizaje de los contenidos disciplinares de la materia que nosotros estamos dando, sino sobre todo iniciar procesos o recorrer procesos de alfabetización académica. Por el tipo de escritura que se exige, por el rigor que se pretende de las fuentes utilizadas, por esta circunstancia de que vamos a ser evaluados por terceros, que no es muy distinto de la evaluación por pares. Y esto fue muy interesante porque cuando, digamos, yo estaba muy familiarizado con el mundo Wikimedia, yo participo en Wikipedia desde hace más de 20 años, pero esperaba encontrarme más con procesos de lo que uno puede llamar alfabetización digital o alfabetización mediática e informacional, y en realidad lo que se encuentra es más procesos de alfabetización académica. Ustedes saben que hay conocimientos muy necesarios para el desarrollo de cualquier disciplina que son totalmente invisibles en la currícula. Por ejemplo, escribir. No hay un espacio curricular en casi ninguna carrera universitaria que tenga que ver con cómo se escribe un trabajo académico, cómo se escribe un artículo, cómo se escribe un paper. Y el estilo de escritura que se pretende de Wikipedia tiene reglas muy parecidas a las de la escritura académica, de cómo escribir un paper. Y entonces permitía desarrollar algunas de las habilidades que uno espera, digamos, que se espera en la carrera que se desarrollen, les diría, muy entre comillas, por sentido común. Que estén dadas de alguna manera, que se aprendan solas, etc. Bueno, Wikipedia habilitaba espacios de esto
que tiene un nombre que se llama alfabetización académica. Y eso para mí fue de lo más interesante. Bien, y en tus entrevistas con docentes universitarios que sí lo usan, ¿con qué experiencias con qué tipo de experiencias de uso te encontraste? Y ahí acá, como sé que acá se unieron docentes de distintos niveles, aprovecho y tiro la pregunta de si usan Wikipedia y cómo. Yo traté de seleccionar algunas experiencias de disciplinas muy distintas entre sí. Entonces, bueno, entrevisté a docentes de antropología, de paleontología, de odontología. Bueno, para mí, por ejemplo, odontología fue un hallazgo, porque es una carrera, entrevisté a 2 docentes de odontología que usan Wikipedia desde hace unos años en sus clases, como una tarea pedagógica, y lo que me decían es que, bueno, en general, la carrera de odontología es una carrera muy orientada a la técnica, ¿no? Al ejercicio profesional. No está orientada, esto por lo menos en la Universidad de Córdoba, pero yo conozco muy bien la Universidad del Plata y es igual, no está orientada a la investigación ni a la producción académica. Y entonces desarrollar artículos con cierto rigor, que tuvieran que ver con temas de salud bucal, de patologías orales. Bueno, también aprendí mucho vocabulario en esta indagación, patologías orales, etc. Les resultaba como disruptivo en el marco de su carrera. Y uno de los desafíos que tenían que hacer era encontrar imágenes para poder ilustrar los artículos. ¿Cómo encontraban imágenes? Hablando consultando a odontólogos en actividad que pudieran tener fotografías del tipo de patologías que ellos querían ilustrar. Pero al mismo tiempo eso llevaba a la necesidad de aprender sobre derechos de autor, porque en Wikipedia no se pueden postear imágenes ni ningún tipo de contenido que no esté disponible libremente. Entonces había que indagar sobre licencias libres y los estudiantes tenían que aprender sobre ese tema. Y además sobre los derechos a la intimidad de los pacientes de los que se había obtenido esas fotografías. Entonces había que tener una autorización expresa por parte, no ya de los odontólogos, para liberar esas imágenes mediante una licencia Creative Commons que fuera compatible con Wikipedia. Entonces, bueno, todo este proceso llevaba a mucho más que simplemente poder identificar una imagen de una patología oral determinada. Y esto es interesante porque tiene que ver con lo que decía recién, ¿no? Este tipo de prácticas tenía que ver con el aprendizaje de la disciplina, porque poder identificar imágenes propias de una enfermedad de la boca, de un problema con los dientes, qué sé yo, que eso es lo propio de la disciplina, pero terminaban aprendiendo derechos de autor. Y ustedes me dirán, ¿y para qué le sirve a un odontólogo saber sobre derechos de autor? Bueno, yo creo que siempre sirve saber. Pero además, si alguno de esos odontólogos se iba a dedicar a la investigación, por supuesto que sí le sirve. Y no hay, les aseguro, en casi ninguna carrera del país donde haya entre las posibilidades del desempeño profesional esté la investigación, donde se conozca derecho de autor y después lo van a necesitar, sea cual sea la disciplina. Entonces, a esto me refiero también, digamos, este ejemplo también permite ilustrar lo que hablaba recién sobre la alfabetización académica. En nuestras carreras no hay espacios curriculares para algunas de las habilidades que después se requieren para el ejercicio de la profesión. Por lo menos en estas dimensiones van más vinculadas a la investigación. La escritura académica, los derechos de autor, las licencias libres, etc. Yo tengo que detenerme porque si no sigo hablando una hora, así No, dale, seguí. Mientras les recuerdo, si alguno quiere hacer una pregunta, abra micrófono y hágala o cuente también su
su experiencia con Wikipedia. Ahí también entiendo que es una tesis y un trabajo de investigación dentro del marco de un doctorado en educación, pero pienso que va mucho más allá de esa disciplina, cuando es muy... enriquece mucho ver los procesos de edición de un artículo. Y Wikipedia tiene eso. Hay un capítulo en tu tesis, se llama Las guerras de edición. Y la verdad que es apasionante porque uno realmente ahí puede ver esto que comentabas antes, distintas perspectivas que con mucha precisión, datos y argumentos sólidos tratan de sostener posturas. Entonces ahí era, bueno, yo pensaba cómo explicar la crisis del campo. De hecho, un colega, Esteban Zunino, que su tesis doctoral es de comunicación, totalmente otra rama, y es sobre la comunicación en la crisis del campo, trabaja específicamente con esa entrada, o no sé cómo decirle, ¿se dice entrada? Sí. De Wikipedia, que no se llama crisis del campo, no me acuerdo cómo se llama, Patricio. El nombre... pero si uno busca crisis del campo aparece eso. Paro Patronal Agropecuario Ahí de está. Argentina de 2008 o algo así. Es un nombre complejo porque hay una política de neutralidad en Wikipedia que se llama de neutralidad, pero lo que dice, si ustedes entran a leer, entran a la página donde se desarrolla la política de neutralidad, lo que dice básicamente es que la neutralidad no existe. Dice, no hay un punto de vista neutral. Y la aspiración de Wikipedia, en todo caso, es que un artículo sobre un tema pueda reflejar los distintos puntos de vista que existen sobre el mismo. Lo que es interesante, porque es interesante pensarlo también en esta época, ¿no? Donde hay como una presión para puntos de vistas únicos. Digamos, yo les hablaba al principio de esta guerra desatada por Elon Musk contra Wikipedia, y en realidad tiene dos problemas Elon Musk con Wikipedia. El primero es que no puede comprarla. Trató de comprarla y por distintas cuestiones esto no es posible, independientemente de la cantidad de dinero que se ofrezca. Pero el segundo, y es que en Wikipedia hay una noción de coexistencia pacífica de distintos puntos de vista. Esto no significa que no haya sesgos, ¿eh? De hecho, la forma en que una comunidad, las Wikipedias están organizadas por idiomas y terminan reflejando más o menos los consensos que existe dentro de una comunidad lingüística determinada. Si ustedes van a artículos sobre temas controvertidos, donde hay posiciones distintas de acuerdo a cuál sea la comunidad lingüística que las expresa, se van a dar cuenta que hay sesgos, que son, digamos, es imposible pensar en contenido neutral, en esos términos de no sesgado. Si ustedes comparan el artículo Guerra de Malvinas en la Wikipedia en español con el artículo Falklands War en la Wikipedia en inglés, se van a dar cuenta que aún habilitando el mismo artículo, la coexistencia de distintas miradas, el resultado final es distinto. Hay una cuestión de una dinámica, hablando de guerras de edición. Guerras de edición se llama a el procedimiento, o al proceso, mejor dicho, que se desata en Wikipedia cuando dos personas o más con distinta mirada quieren que un artículo determinado refleje su pensamiento exclusivamente. Yo la primera vez que, participando en Wikipedia, en los inicios de Wikipedia, me encontré con este fenómeno, fue en el artículo Guerra del Pacífico. Era el año 2005 o algo así. El artículo Guerra del Pacífico se refiere a un conflicto armado que hubo entre Chile por un lado y Perú y Bolivia por otro, a fines del siglo XIX. Y ustedes se imaginarán
que tratándose de un conflicto que está muy presente en la historia de estas naciones, tan presente que como resultado de ese conflicto Bolivia no tiene un espacio, un litoral marítimo, digamos, todos hemos escuchado la expresión que Bolivia no tiene salida al mar. Bueno, es resultado de esta guerra. Y en aquel momento había un grupo de wikipedistas chilenos editando el artículo, participando en el artículo, Guerra del Pacífico, y un conjunto de wikipedistas peruanos. Y por supuesto, la mirada que tienen sobre muchos de los aspectos claves de ese conflicto son distintos. Y esas dos miradas están respaldadas por fuentes documentales, académicas, etcétera, distintas, pero que existen y que son de mucha calidad. Bueno, hay un tema con Wikipedia, y es que el dispositivo técnico de Wikipedia permite volver a la versión anterior. Digamos, si ustedes hacen un cambio en un artículo de Wikipedia, eso se refleja si ustedes van a una pestañita que está arriba de cualquier artículo que dice historial, van a ver la colección de cambios sucesivos, de versiones sucesivas que tiene ese artículo. Y ustedes yendo a la pestaña historial pueden ir a la versión anterior de ese artículo, a cualquiera de las versiones anteriores. Y si ustedes van a la versión anterior y ponen guardar, entonces habrán modificado la versión actual por la versión anterior. Esto que parece un poco engorroso de explicar, pero que es muy sencillo cómo funciona en la realidad, hace que si alguien introdujo una modificación en un artículo que a ustedes no les gustó, inmediatamente pueden volver a la versión anterior y guardarla. Y esa pasa a ser la versión vigente. Entonces, la guerra de edición es cuando esta dinámica se sucede sin parar. Una persona escribe una cosa, la otra vuelve a la versión anterior, la otra vuelve a la versión anterior de la anterior, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se frena esto? Cuando esto sucede, cuando estamos ante una guerra de edición, un wikipedista que por elección de la comunidad de wikipedistas tiene lo que se llama privilegio de administración en la Wikipedia en español, se denomina bibliotecario, lo que hace es interviene y protege la página. ¿Qué quiere decir que protege la página? Que no se puede editar más, no se puede intervenir en esa página. Hasta que quienes están participando, quienes son protagonistas de esa guerra de edición, se ponen de acuerdo. Esto genera muchas discusiones, por ejemplo, por supuesto, ustedes imaginen que se trata, digamos, imaginen a peruanos y chilenos discutiendo sobre la guerra del Pacífico. Hay discusiones encendidas, hay también normas que tienen que ver con cómo comportarse en Wikipedia, si alguien trata con violencia o de manera agraviante a otro wikipedista, seguramente va a ser bloqueado por un tiempo, es decir, no va a poder intervenir en Wikipedia. Bueno, las guerras de ediciones generan todos estos procesos. Y esto sucede hasta que todas las partes que están en medio de la discusión enfocan sus esfuerzos en ver cómo su versión de la historia es presentada de la mejor manera y con las fuentes de mayor calidad posible. Y entonces la discusión deja de ser hay que escribir A o hay que escribir B, sino cómo hacemos para que A y B, que van a estar en el artículo, estén reflejadas de una manera de la que yo pueda vivir con eso, básicamente. No necesariamente que sea feliz, no necesariamente que el artículo diga solo lo que yo pienso. Estos procesos de negociación son complejos. Y a veces, como decía recién, son apasionados. Son enfáticos, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se sale de la dinámica de guerra de edición y se entra en la dinámica de
tengo que ver cómo consigo más y mejores fuentes para sostener lo que yo estoy diciendo, el contenido de Wikipedia crece de una manera increíble. Y de hecho, para volver al mismo ejemplo, Guerra del Pacífico hoy no es un artículo, es una colección de 200 artículos. Hay un artículo principal que se llama Guerra del Pacífico, pero después hay artículos sobre cada uno de los protagonistas, sobre los antecedentes, sobre las consecuencias, sobre los tratados que dio lugar, sobre los tratados que se rompieron antes de la guerra, sobre la tecnología usada en la guerra. Decía, una colección de 200 artículos. Bueno, ese es uno de los mecanismos por el que crece Wikipedia. Y ese es uno de los mecanismos que, por supuesto, si hablamos de práctica pedagógica, hay que tener en cuenta. Porque la otra cuestión, que también quiero remarcar, aunque probablemente todos ustedes se lo estén imaginando, es que cuando yo hablo de que Wikipedia es el único ámbito masivo que queda en Internet de participación democrática, no les estoy diciendo que se trata de un lugar pacífico donde son todos amigos y todos nos tratamos fenómenos. No, por eso hay reglas. Porque no depende de solo la buena voluntad, también depende de ciertas reglas que hay que cumplir. Ahí te quiero preguntar en relación a cómo fueron entendiendo lo colaborativo. Porque, bueno, existen estos términos no solo en la cultura digital, en general que le pones ese mote a todo y uno piensa que se autoexplica, esto es colaborativo, esto es participativo. Y vos decís, bueno, pero ¿en qué consiste? Por ahí es preguntarte más directamente por las reglas. ¿Qué hay que hacer para ser colaboradora de Wikipedia? Bueno, en primer lugar, cualquiera puede participar en cualquier momento. Es decir, para intervenir una página en Wikipedia, y eso quiere decir modificar su contenido en cualquier forma, que puede ir desde poner una coma o arreglar una falta de ortografía hasta cambiar el contenido realmente. No es necesario ni siquiera registrarse. Si ustedes están en Wikipedia, aunque no tengan nombre de usuario, ponen editar y cambian el contenido. Si lo hacen mal o de manera dudosa, lo más probable es que la acción que ustedes hayan realizado sea, en la jerga de Wikipedia se dice revertida, es decir, se vuelva a la versión anterior en cuestión de segundos. Recién hablábamos, al inicio de esta conversación hablábamos de inteligencia artificial. Hay también un robot de inteligencia artificial, insisto, no es inteligencia artificial generativa, son dispositivos de autoaprendizaje que tienen una enorme capacidad de detectar vandalismos todo el tiempo. No todos los vandalismos son detectados por un usuario robot. La mayoría en realidad son detectados por usuarios humanos. Pero cuando hay dudas sobre lo que ustedes acaban de hacer, sobre todo si son usuarios no registrados, sobre los que hay un mucho mayor nivel de escrutinio que sobre los usuarios registrados, es probable que eso se revierta inmediatamente. Una vez superado ese escollo, digamos, si alguno va a participar en Wikipedia, yo le recomiendo que se registre, entre otras cosas, porque tener un nombre de usuario, estar registrado, editar con nombre de usuario, es lo que les permite tener interacción con otros wikipedistas, porque inmediatamente tienen, aunque no lo sepan en el momento en que se registran en Wikipedia, esa acción ya hace que tengan una página personal y un espacio para recibir mensajes de otros usuarios. Decía, una vez hecho eso, si bien hay una infinidad de reglas, hay dos reglas que son básicas y que son el corazón de Wikipedia. Las dos las mencionamos mientras estábamos hablando de otros temas, pero una es lo que se llama verificabilidad. Todo el contenido tiene que estar respaldado por fuentes.
Esas fuentes tienen que ser de una cierta calidad, es discutible, muy discutible, y es una discusión permanente en Wikipedia qué quiere decir fuentes de calidad, pero en principio les diría periódicos o medios de comunicación de alcance nacional, artículos académicos, libros académicos, etc. Y la segunda regla básica de Wikipedia, en base a estas dos reglas se estructura todo, es la de neutralidad. Si a nosotros no nos gusta un contenido, estamos en desacuerdo, pero ese contenido está respaldado por fuentes de esa cierta calidad de la que hablábamos recién, no podemos borrarlo. Podemos discutir cómo está presentado, podemos discutir la forma general del artículo, cómo equilibra distintos puntos de vista, pero no podemos borrar contenido que está correctamente referenciado en fuentes, no diría indiscutibles, porque no hay ninguna fuente indiscutible, pero con fuentes legitimadas. Y esas son las dos reglas básicas. Todo lo demás se estructura en base a esas reglas. Entre otras reglas, diría, en mi opinión, no necesariamente porque Wikipedia lo diga así, pero de menor rango, hay dos o tres que también hay que tener en cuenta. La primera es que el contenido tiene que ser original. Es decir, no podemos copiar y pegar textualmente porque estaríamos haciendo plagio. No podemos poner una fotografía que no sea nuestra, que no esté en dominio público o cuyo autor no la haya distribuido con una licencia compatible con Wikipedia. Otra regla significativa es, la formulación parece obvia, pero tengan un segundo de paciencia, es que Wikipedia es una enciclopedia. ¿Qué significa que es una enciclopedia? Que es una compilación de conocimiento ya publicado en otro lado. Y esto a veces incluso permite, digamos, la investigación original, los ensayos originales están prohibidos. Wikipedia no es el lugar para hacer eso. Decía, esto permite a veces zanjar discusiones sobre también un tema que es imposible tener un parámetro objetivo para medir, que es la relevancia enciclopédica. Es decir, qué es relevante y qué no. Bueno, si yo escribo un artículo sobre mi mascota, que mi mascota es muy importante para mí, pero lo más probable, salvo que sea un animal famoso por otra cuestión, porque haya aparecido en película, qué sé yo, lo más probable es que no haya nada escrito sobre mi mascota. Entonces me lo van a borrar sin necesidad de argumentar sobre la relevancia, que puede ser hasta ofensivo que me digan que no es importante. El tema es que no hay fuentes ni primarias, ni secundarias, ni terciarias que hablen de mi mascota. Entonces yo no puedo hacer un artículo sobre mi mascota. Esas son básicamente las reglas generales más importantes. Debajo de estas reglas, bueno, una cosa que ha hecho a veces la participación en Wikipedia muy difícil, es que se han estructurado cientos de normas. Digamos. Se ha establecido como una suerte de mega burocracia. Pero si nosotros cumplimos con la política de verificabilidad, que es lo que ponemos en Wikipedia, está correctamente referenciados en fuentes legitimadas. Si no borramos contenido que esté correctamente referenciado. Si además el contenido que nosotros incorporamos a Wikipedia no está protegido por derechos de autor. Seguramente, quizás a veces no de manera automática, a veces quizás tengamos discusiones con otras personas, con otros wikipedistas, pero seguramente nuestras intervenciones en Wikipedia van a persistir. Es decir, el contenido que nosotros agregamos va a seguir en los artículos. ¿Se entiende?
Sí, no sé los demás, yo sí entiendo. Quiero hacerte una pregunta y tomar otra que hizo María Eugenia de Córdoba en el chat. En base a tu investigación y a los usos que hicieron estos docentes universitarios, más el capital de conocimiento con el que contás de otros docentes y el uso propio de Wikipedia, ¿qué aprendiste de esas prácticas para el otro lado del mostrador? O sea, el lado B de la tesis sería, ¿qué aprende Wikipedia de las prácticas que se hacen con y de ella? Y la otra pregunta, espera, que dice María Eugenia de Córdoba, que acá no te prometo que la pueda contestar María Eugenia, que es si podés comentar las diferencias entre inteligencia artificial generativa y de autoaprendizaje. Sí, empiezo por la última. Dale, buenísimo. Por ahí es más breve. Bajo el nombre de inteligencia artificial se agrupan una enorme cantidad de dispositivos tecnológicos que son muy distintos entre sí. De hecho, hay toda una discusión si en realidad inteligencia artificial es un buen nombre. Yo creo que no lo es, pero es una batalla perdida. Pero no lo es sobre todo porque hay poco de inteligencia tal cual, digamos, humanizar la respuesta de dispositivos tecnológicos, que es al darles el nombre de inteligencia, a mí me parece que hace que le terminamos atribuyendo a esos dispositivos cosas que no pueden hacer. Digamos, y esto es una gran confusión, pero esa es toda otra discusión. La inteligencia artificial generativa, la clave es la parte de generativa. Bueno, la inteligencia artificial generativa es una proeza técnica para mí todavía increíble, que es que permite responder a estímulos hechos con lenguaje natural mediante también una devolución en lenguaje natural, y que además es verosímil, es comprensible, está muy bien escrita. De hecho, en estas épocas, cualquier trabajo que le devuelva a sus estudiantes que esté muy bien escrito, salvo que conozcan a ese estudiante y escriba muy bien, ustedes desconfíen. Lo más probable es que haya sido hecho por ChatGPT o Gemini o alguna de estas herramientas. La inteligencia artificial generativa es creadora de contenido, inicialmente de lenguaje, pero también, por ejemplo, de imágenes, de video, etc. Los dispositivos de autoaprendizaje son muy distintos. En el caso, por ejemplo, del dispositivo de inteligencia artificial de autoaprendizaje, de machine learning, que tenemos en Wikipedia para detectar vandalismos, no genera ningún contenido. Lo que hace es, a partir de, primero, un proceso artificial de haberlo alimentado con... vuelvo un segundo atrás, así yo a veces me meto en la jerga de Wikipedia porque la tengo muy naturalizada sin explicar qué quiere decir. Cuando alguien interviene en Wikipedia para dañar el contenido se llama vandalismo. Bueno, lo que les decía, nosotros hemos alimentado un dispositivo tecnológico con una enorme cantidad de ediciones vandálicas, es decir, de intervenciones en Wikipedia que son vandalismos. Cuando nos pareció que ese dispositivo los podía detectar razonablemente bien, le dimos un usuario en Wikipedia, es decir, un usuario robot. Hay usuarios que se llaman bots en Wikipedia, que son en realidad dispositivos tecnológicos. Y entonces ese usuario robot analiza, a partir de lo que aprendió, todas las intervenciones en Wikipedia en tiempo real. Y las que, de acuerdo al bagaje previo de entrenamiento, en este dispositivo tecnológico entran en el rubro de vandalismos, revierte automáticamente la edición. No la borra, la revierte, porque puede estar equivocado. Y además, a partir de sus errores, de los errores que le indican los usuarios humanos, los wikipedistas, es decir, de los falsos positivos, para decirlo de alguna manera,
sigue aprendiendo. No sé si queda más o menos claro cuál es la diferencia. Para la pregunta de Patricia, que era, ¿para qué le sirve a Wikipedia estas prácticas? Claro, como miembro de Wikimedia, digamos, ¿qué aprendizaje, cómo se alimenta de las prácticas? Bueno, es que Sí. en realidad Wikipedia una vez que se consolidó y que se estabilizó como dispositivo de creación de contenido y de publicación de contenidos, empezó a tener un problema que se pensó incluso como que era un riesgo existencial, y es que dejó de crecer en cantidad de wikipedistas. Esto sucedió en el 2007. Wikipedia se creó en el 2001. En el 2007, para que se den una idea, Wikipedia en español tendría menos de 100.000 artículos. Hoy tiene 2 millones de artículos. Perdón, un segundo, ¿me acuerdan? Un segundo, me están llamando y tengo que completar eso. Un segundo nada más. Bueno, mientras les recuerdo que pueden hacer preguntas, ya vamos a cumplir 1 hora, así que vamos a ir cerrando, así que aprovechen. Yo voy a aprovechar este bache para... Acá estoy bien. Ok. Espera, Patricio, antes de continuar con la respuesta, pues les habías dicho que ya vamos a ir cerrando, que si quieren hacerle la pregunta es ahora o nunca, y quiero compartir el mensaje de ADUNIPE, la Asociación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, atento al estado de situación en el que estamos todas las universidades. Es un texto que se llama Participar y decidir en la universidad para reafirmar nuestro sentido de pertenencia, que les invito a leer. Ante la afrenta que representa la política del Gobierno Nacional, la Asociación de Docentes de la UNIPE reafirma su defensa de la universidad pública, gratuita y de excelencia en nuestro país. Entendemos que la participación de docentes y estudiantes en la 11ª edición de UNIPE Virtual es parte de la visibilización de nuestra tarea para sostener el derecho a la educación. En el inicio del año académico 2025 decimos que es urgente que el gobierno mejore los sueldos de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y las asignaciones para la investigación y extensión. Por estos motivos que determinan la calidad educativa, los y las convocamos a participar y decidir en las diferentes áreas de nuestra institución como parte inseparable de la formación universitaria, firmado por ADUNIPE en marzo de 2005, palabras a las que suscribo completamente y que no quería dejar de compartir con ustedes, y también poner, ahí está ahí está el equipo de investigación de escritura acompañada en defensa de la educación pública, muestra su pañuelo. Creo que estamos todos en esa misma situación. Perdón, Patricio, te devuelvo la palabra y les recuerdo que anoten preguntas, así podemos despedirnos. Por favor, además muy pertinente, no formo parte de la comunidad educativa de la UNIPE, pero adhiero totalmente como parte, como docente de una universidad pública. Así que gracias por eso, Patricia. Estaba diciendo, en el 2007, sobre todo en las grandes Wikipedias, la Wikipedia en inglés, en alemán, en francés, en español, se estancó la cantidad de participantes y empezó a descender. Ustedes me dicen, pero es notable, ¿no? Y no voy a entrar en esta ocasión en las razones de por qué sucedió esto, son complejas y no estamos muy seguros, además, de que efectivamente hay toda una discusión al respecto. Pero ustedes imagínense, Wikipedia empezó a ser realmente popular en el 2005. La idea que teníamos en aquella época era que iba a crecer de una manera brutal la participación en Wikipedia. Sin embargo, alrededor del 2007 se estancó y empezó a descender, a pesar de que el volumen de contenido es infinitamente mayor. Básicamente, de pronto empezó a ser mucho más difícil participar en Wikipedia, por una cantidad de razones. Ahora, ¿cómo se sigue construyendo esta cantidad de contenido de muchísima calidad? Porque además, en general, si bien, por supuesto, hay temas que están tratados con más profundidad que otros, con más detalle que otros, con más calidad que otros, hay cosas que están mal en Wikipedia porque hay errores y todavía nadie los identificó como para corregirlos.
Hay artículos que están vandalizados y que pasaron el escrutinio inicial cuando... hay un fenómeno que es súper interesante, que es cuando un vandalismo no es detectado inmediatamente, lo más probable es que quede ahí por muchísimo tiempo, ¿no? Cuando no se detectó un vandalismo luego de los primeros 2 o 3 minutos que haya sido editado ese artículo, lo más probable es que quede por días, meses, años a veces. Entonces decía, ¿cómo se hace para mantener este enorme volumen y cómo sigue creciendo en contenido un dispositivo como Wikipedia cuando cada vez tenemos menos participación? Bueno, la respuesta está, entre otras cosas, en que en todo el mundo hay docentes que hacen prácticas con sus estudiantes que tienen que ver con creación de contenido. Sumado a alianzas con museos para crear contenido respecto de las colecciones que están en los museos, o con galerías de arte para colecciones, para sus colecciones, o con archivos históricos, archivos nacionales, etcétera. Digamos, se empezaron a generar, si bien Wikipedia en sus momentos, en sus inicios, en sus primeros años, generó muchísima desconfianza entre las instituciones tradicionales del conocimiento y la cultura, llegó un momento donde se produjo una alianza de muchísimo valor para todos, digamos, para los museos, para las galerías, para los archivos, para las universidades. Y hoy hay grupos de científicos en todo el mundo que trabajan, digamos, por supuesto que un científico lo primero que quiere es publicar un paper, digamos, para decirlo groseramente. Pero también hay muchísimos científicos que saben que si ese paper figura como referencia en el sitio de contenidos más popular del mundo, que todavía lo sigue siendo, las posibilidades de que lo lean y de que lo vuelvan a citar, y los científicos viven de ser citados, básicamente, es mucho más grande. Entonces se dio como una simbiosis entre la actividad académica, entre las instituciones que producen conocimiento tradicionalmente con este nuevo dispositivo que pasó a ser Wikipedia. Así que hoy Wikipedia, yo no diría que la mayor parte del contenido se produce en el marco de prácticas educativas, pero sí una parte significativa. Qué vuelta súper interesante, ¿eh? Como de la novedad, la desconfianza, una construcción de legitimidad impresionante, digo, ahora con el tema de las fuentes, bueno, sí, la fuerza de la fuente de Wikipedia como tal cosa, en el ámbito educativo tiene un lugar completamente ganado y que no preocupa a nadie, como si esto se lo preguntaron a ChatGPT. Así que, bueno, Patricia, te quiero agradecer muchísimo tu participación, a todos ustedes aquí también, y seguimos en otros encuentros en esta semana UNIPE. Gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. No sé, Claudia, si hace falta decir algo más. No, que se fijen en el chat que está incluido el link donde tienen que solicitar el certificado de asistencia y la actividad es la 3505. Es lo que, bueno, un dato que gracias tienen que poner. A todos ahí. A ustedes, un placer. Hasta luego. Bien, ahí ya se están bajando tu tesis, así que espero que la disfruten. Ojalá. Muchas gracias. Chao, Patricia. Mucho gusto. Gracias a todos.